versículo 10, John chapter 10, verse 10. registras las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: We say the words of Jesus when he stated, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. the thief, Go ahead. the thief does not come to except to steal and to kill and to destroy. Y luego él dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. But it says, but I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Le pregunto, I ask you, ¿usted vive en esa abundancia? do you live in that abundance? Porque si Jesús vino para darnos eso, Because if Jesus came to give us that, no hay razón para que nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, there's no reason for us, his children, the ones that los believe in que hemos him, recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, the ones who have received Jesus as our Lord and Savior, no hay razón por la cual vivamos entonces en escasez espiritual. there is no need for us to live in a shortage of his presence. Debemos vivir en esa abundancia. We should live in that abundance. Yo he venido para que la tengan vida, pero vida en abundancia. I have come so that they may have life and that they may have an abundant life. Cuando escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que hay diferentes áreas que Dios nos invita a vivir en abundancia. When we study the Word of God, we can see that there's different areas that God wants us to live in abundance. Por ejemplo, For example, nos invita a vivir en la abundancia de su amor. he invites us to live in the abundance of his love. Así como Él ha amado y ama al mundo, The same way that he has loved and that he loves the y world. Dios entregó a su Hijo Jesucristo And por now, amor, and now he gave his only son, Jesus Christ, because of love. luego nos invita a cada uno de nosotros que debemos de amar de la misma manera como Él ha amado. And then he invites us to love in such a manner, in the same way that he loves. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo. But that's easier said than done. Pero Dios nos ayuda y de Él nos proviene, nos capacita para amar de la manera que Él ama. But God helps us and he gives us the capability to love in such a way. Por eso nos invita a vivir en esa abundancia de su amor. And that is why he invites us to live in the abundance of his love. Otra de las áreas que encontramos en las escrituras que nos invita a Dios a vivir en su abundancia And another one of the areas where he invites us to live in that abundance es en lo que tiene que ver con su gracia y su is misericordia. where we see his grace and his mercy. Hermano, si no fuera por la misericordia abundante de Dios, Brothers and sisters, if it was not for the mercy, the abundant mercy of ¿dónde God, estaríamos nosotros? where would we be right now? Porque a través de su misericordia Because through his mercy, es que usted y yo no recibimos lo que nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa merece. is that we do not receive what our sins, what our sinful life actually give us. Es esa misericordia, por la misericordia que recibimos perdón. It is because of that mercy that we receive forgiveness. Ahora, también la Escritura nos invita a nosotros a vivir llenos de esa misericordia en todo aspecto de nuestra vida. Now, the word also invites us to live in that abundance of that mercy in all the aspects of our life. De la misma manera, In the same way, también nos invita a vivir en abundancia de su gracia. it invites us to live in the abundance of his grace. Gracia y misericordia se parecen y están muy a la mano, pero son dos cosas completamente diferentes. Grace and mercy sound similar and they're very close in hand, but they're completely different. La misericordia de Dios hacia nosotros tiene que ver con el perdón de que Dios no nos da lo que merecemos, nuestro castigo. The mercy of God is where we receive the forgiveness, where God doesn't give us what we deserve for our punishment. Pero la gracia de Dios But the grace of God tiene que ver de que Él nos da regalos, is that he gives us gifts. dones He inmerecidos, gives us gifts and y talents. Él quiere que disfrute de esa gracia maravillosa de Dios. And he wants you to enjoy and to live in this grace and this abundance of grace of En God. las escrituras, In the cuando, scriptures. cuando se habla de gracia, hay diferentes aspectos, diferentes formas de que uno puede entender esto. When they talk about grace, there's different aspects of the grace for us to understand this. Un ejemplo de esto One es example of this cuando is Dios nos da gracia delante de los hombres. when God gives us grace and
and favor in front of the eyes of mankind. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, tenemos a José, we have Joseph, el cual recibió gracia por donde quiera que iba, aunque estaba lejos de su familia, lejos de su nación y luego de aquellos que creían en lo que él creía. Joseph, who received favor and grace in front of anyone who he encountered, even though he was far away from his home, from his family. Y dice de que halló gracia. Si usted lee la historia de José, dice, halló gracia delante de los hombres. And it says in the story of Joseph that he sought favor in the eyes of man. Y esta es la abundancia de gracia de Dios. And this is the abundance of the grace of God. Yo les digo, hermanos, si usted hay algo que usted no debe de salir de su casa sin olvidar, If I'm being sincere, there's one thing that you should not leave your house without remembering. no es la tarjeta de crédito Visa. It's not your Visa credit card. Visa tuvo una promoción, la tarjeta de crédito Visa tuvo una promoción que decía, don't leave home without it. The Visa credit card had a commercial promotion that said, don't leave home without it. No salga de su casa sin la tarjeta de crédito. Don't leave home without it. Pero déjeme decirle, But let me tell you, si hay algo que usted no debe de salir de su casa if there's something that you should not sin leave your olvidar, house without, es que si usted no salga sin la gracia de Dios sobre su vida. that if you should not leave your house without the grace of Porque God over your la life. gracia de Dios es lo que le va a abrir las puertas cuando hay hombres que quieren cerrarlas. Because the grace of God is what's going to open the doors when there's men that La want to close gracia de it. Dios es que le va a dar favor delante de las personas. The grace of God is what's going to give you a favor in front of the eyes of man. Otro aspecto de la gracia Another aspect of grace que la Escritura nos enseña that Scripture teaches us es que nos ayuda para vivir una vida sobrenatural. is that it helps us to live a supernatural life. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by that? Bueno, que nos ayuda en los momentos cuando nosotros no podemos. La gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda a vivir de manera victoriosa. Is that in those times where it seems like nothing is possible, where we can't survive, it's the grace of God that gives us that strength and that encouragement to continue. En el Nuevo Testamento In the New Testament, tenemos un ejemplo de esto. we have an example of that. De alguien que Dios le pidió a que viviera en la abundancia de su gracia Of someone who God asked to live in that abundance of His grace, para que no los problemas que estaba pasando no lo detuvieran en la obra que estaba haciendo. so that all the problems that he had around him would not stop him with all of the work that he still had to be done. ¿Sabe de quién estoy hablando? Do you know who I'm speaking of? Del gran hombre de Dios llamado Pablo. The great man of God called Paul. Cuando nos enseñan las escrituras When the Scripture teaches us que Dios le mostró grandes cosas maravillosas a él. that God showed him miraculous things and marvelous things, Y luego dice de que le fue dado un aguijón en la carne. and then it says that he had it's not coming to me. A thorn in his flesh. Thank you. Para que no se le subiera esto a la cabeza. So that he wouldn't get a big head about it. No pensara más de lo que debiera de él pensar de sí mismo. So that he wouldn't think more of himself than he should. Y este aguijón de la carne era algo que Pablo no quería. And this thorn in his flesh was something that Paul did not want. No era nada agradable en la vida de Pablo. It wasn't something pleasing. It wasn't something that he Por liked. eso es que nos enseña y nos dice de que él le pidió al Señor que se lo quitara 3 veces. He rogado, dice al Señor, que me lo quite. And that's why it says in the Scriptures that he asked God 3 times to take it out of his life. No era nada bueno. It wasn't anything good. Pablo no lo quería. Paul didn't want it. Pero él les dice, pero ¿saben cuál fue la respuesta de Dios? But do you know what the response of God was? Pablo, que había orado por enfermos y se habían sanado. Paul, who had prayed for the sick and had healed. Pablo, que había orado por endemoniados y a los demonios habían sido echados fuera. Paul, who had prayed for the demon possessed and the demons would flee. Este es el hombre que ahora le pide a Dios que le quite este aguijón. This is the man that's now asking God and praying for God to take this thorn out of him. Y en vez de Dios quitárselo, And instead of God taking it away, le dice, te voy a enseñar algo mayor, tells him, Pablo. I'm going to show you something, Paul. Bástate mi gracia, Be enough with my grace. porque mi poder Because my power se perfecciona. is en made tu debilidad. perfect in your weakness. Y es esa gracia de Dios And it's in that grace of God que cuando usted no puede seguir that when you can't continue y anymore, que usted ya ha clamado a Dios y le ha pedido que le ayude, que le quite esto, pero todavía está and presente, you've cried out to God and you've proclaimed God for him to take this away, but it's still present. es la que le ayuda a levantarse en It's pie the moment when he y helps you get on your todavía feet seguir creyendo and to continue to que el believe Dios que está en lo that alto God who is up and tiene high, todo bajo control. everything under
under control. Aunque yo siga con lo que yo esté, Even though I might still have what I me have, basto de la gracia. I'm enough in Me His grace. agarro de la gracia. I hold on to His grace. Me sumerjo en su gracia. submerge myself in Y His es esa grace. gracia And it la is que that me grace ayuda a vivir en that victoria. can help me live in victory. Por eso es que debemos de vivir That is why we should live en la abundancia de su gracia. in the abundance of His grace. Le he resumido I've given you a summary, 4 mensajes. 4 messages. Vamos al mensaje de ahora. And let's start with today's El message. mensaje de hoy tiene que ver The message of today has to do con otro aspecto de vivir en abundancia, with another aspect of living in abundance, el cual es en la abundancia de la fe. which is in the abundance of faith. En las escrituras In Scripture, encontramos nuevamente como la gracia, varios aspectos cuando se menciona la fe. the grace we see it in the Scriptures when it's mentioned also in respect to faith. Uno de los aspectos en las escrituras cuando declara que debemos de vivir en la fe, And one of the aspects when it declares that we should live in the faith, que tiene que ver con la doctrina that has to do with the en doctrine la cual usted y yo creemos. of which you and I believe in. Pablo, Paul, que en el libro de los Hechos who in the book of Acts se nos enseña como el gran misionero que estuvo plantando y yendo a diferentes regiones llevando el evangelio del showed Señor. us how this great missionary who was going through all the lands and preaching the word of God, Comenzando en el primer capítulo de Romanos beginning in the first book, the first chapter of Romans, y todas las demás cartas que continúan después de Romanos, and all the other letters that continue after Romans, se nos enseña ahora otro aspecto diferente. shows us a different aspect. Ya no es el misionero Pablo, He's not Paul the missionary anymore. ahora es el pastor Pablo. Now he's Pastor Paul. Y hoy que estamos hablando del Día del Pastor, And today that we're talking about the day of the pastor, podemos ver que una de las funciones del pastor, we can see that one of the functions of a pastor y lo is, vemos en Pablo, and we see it in Paul, es de cuidar el rebaño que Dios le ha puesto en sus manos. is to take care of the flock that has been given to them. Y una de las cosas que debe de cuidar y de mantener es la sana doctrina. And one of the things that has to be taken care of and has to be maintained is sound doctrine. Si usted lee cada una de estas cartas, menos 2, If you read all of these letters except 2, usted se dará cuenta de que Pablo escribió las cartas para corregir una falta de doctrina, un problema que estaba pasando dentro de la iglesia. you notice that Paul wrote these letters to correct and to address an issue of doctrine that was occurring in these churches. Por eso es de que él escribe y él está con esta pasión, este amor y este corazón de pastor, porque quiere que la iglesia se mantenga firme, pura y sin mancha. And this is why he writes with such a passion, which is such a desire for them to correct them, so that they can be on the sound doctrine, which will bring them everything. En la carta que escribió a Timoteo, The letter that he wrote to Timothy, esa no es una carta para corregir, it's not a letter to correct, pero es una carta que para aconsejar a Timoteo. but it is a letter to give advice to Timothy. Y en esa misma carta se le enseña y le pide que debe de guardar y mantenerse en esta doctrina verdadera And y it sana. mentions how he should stay and continue to be in a sound doctrine. Vaya conmigo a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, por favor. Turn to 2 Timothy, Y vamos a ir primero a segunda de Timoteo, capítulo 4. chapter 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. 2 Timothy, chapter 4. Mire cómo lo presenta, mire el corazón del pastor. Look at the heart of the pastor, how it's presented. Porque déjeme decirle, si hay alguien que es responsable, en primer lugar, en número 1, delante de Dios, de mantener la sana doctrina, es el pastor. And if there's somebody that's responsible of maintaining the sound doctrine in the church, Y it le is voy the a decir pastor. algo en claro. And I'm going to tell you something. Así como en los días de Pablo, Just like in the days of Paul, así como en los días de el Señor Jesucristo, just like in the days of our Lord Jesus, también en nuestros días also in our days, está el peligro de que se mezclan doctrinas falsas dentro de la iglesia. we have the danger of these false doctrines being being included in Y aunque part of our church. nuestro pastor es el primero que debe de estar al frente de cuidar la doctrina, And although our pastor is the one that is in charge and the head of
keeping the sound doctrine. Usted y yo también debemos de saber y de saber qué es lo que creemos. But you and I are also responsible for knowing and understanding what it is we believe in. Para que cuando vengan esos vientos de doctrinas falsas, So when those winds of false doctrine come, usted pueda you reconocer can recognize cuando hay algo que nosotros sabemos que es algo no verdadero en lo que nos enseña you la can palabra del Señor. recognize when it's something that isn't something that's been taught in the Word of God. Segunda de Timoteo 4, 2 Timothy chapter comenzando 4. versículo 1. We start in verse 1. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Versículo 3. Porque, y esta es la razón por la cual está haciendo este llamado Pablo a Timoteo. And then verse 3, this is the reason why Paul is writing this letter to Timothy. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. And verse 3 says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Mire lo que dice el 4. And let's look at what verse 4 says. Y se apartarán de la verdad And they will turn their ears y se volverán a fábulas, sus oídos se volverán a fábulas. and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Había un deseo fuerte de parte de Pablo There was a very strong desire para from que Paul entendiera Timoteo for Timothy to understand que es su responsabilidad de mantenerse en esta sana doctrina. that it is his responsibility to maintain himself in this sound doctrine. Ya que estamos ahí en segunda de Timoteo, vamos ahora al capítulo 3. And since we're already there in 2 Timothy, let's turn to chapter 3. Mire lo que dice en el versículo 1. Let's look at what it says in verse 1. Pero debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, But know this, that in the last days perilous times will come. porque habrán a hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ignorantes, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y el 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. And then starting in verse 2, it says, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. El versículo 5 sigue diciendo Pablo, And in verse 5, Paul continues to que say tendrán apariencia de qué? that they will have a form of what? De piedad. What? En otras palabras, va a ser algo que parecerá que es bueno, They'll have a form of godliness which will seem like que it's something good, parecerá que es la verdad, and it will seem like it's the truth. pero le dice Pablo, aunque tengan esa apariencia, reconoce esto, But Paul tells that even though they might have this appearance, you got to recognize dice que van a negar la eficacia de ella. Y luego termina diciéndole, a estos evita. that will have this effectiveness. And it says in the end of verse 5, it says, and from such people turn away. Si usted no entiende todavía la importancia de lo que estamos hablando, de vivir en esta abundancia de la doctrina, And if you still don't understand the importance of what it is to live in this abundance of en this esta doctrine, abundancia de la fe and this, nuestra, abundance of faith, mire cómo lo explica todavía Pablo en ese mismo capítulo, en el versículo 8. and look how Paul explains it in that same chapter in verse 8. Dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Now, as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, disapproved concerning the faith. ¿Cómo está su fe? How is your faith?
¿Cómo está lo que usted cree? How is it what you're believing in? En primera de Timoteo capítulo 4, In 1 Timothy chapter 4, todavía sigue dándole el consejo Pablo a Timoteo. Paul continues to give Timothy advice. Yo sé que este mensaje no es de esos mensajes que inspiran mucho nuestras emociones. I know that this isn't a message that inspires us to have O lots of emotions nos invita a decir Or- amén y or invites us aleluya. to scream and shout. Pero es necesario que sepamos lo que creemos But it's necessary to understand what we believe y que estemos seguros en lo que creemos, and that we're sure in what we believe, que estemos seguros de la verdad, that we are certain of the truth. porque no es que que tal vez lleguen, It's not that maybe it comes, porque la falsa doctrina se hace presente aunque no se le invite, because false doctrine makes itself present even though it's not invited, aunque no se le abra la puerta. even though the doors aren't open for Busca la them. manera para tratar de engañar a aquellos que han creído en la verdad. It tries to find a way to come through the doors to deceive all the ones who do believe in the truth. Y es muy sutil. And it's very subtle. Tiene una apariencia. La escritura usa esa palabra. Parece que es verdad, pero no la es. And it has an appearance, and even the scripture says that it has an appearance that it appears to be true, but it is not. Capítulo 4 de 1 Timoteo. Chapter 4 of 1 Timothy, Pero el Espíritu dice claramente, versículo 1, and starting in verse 1. que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. It says, verse 1, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Espíritus engañadores. Deceiving spirits. Es tiempo de vivir en la verdad, en esa abundancia de la verdad. It's time to live in this abundance of the truth. Porque cuando usted vive en esa abundancia de la verdad, de la fe, de nuestra doctrina, hermano, no va a haber nada que lo va a mover y a estremecer de esa verdad. Because when you live in this abundance of the truth and you know what you're firm in, there is nothing that's going to come and sway you from that. Un ejemplo más en relación al deseo de Pablo, del pastor Pablo, One example more. enseñando a mantenernos en esta fe, en esta abundancia de fe de la verdad. That Paul demonstrates to us about how important it is to stand in this faith. Lo encontramos en el último capítulo de Romanos, capítulo 16. We find it in Romans chapter 16. Ya está terminando su carta. He's almost finishing up his letter. Si usted va a unos capítulos anteriores, él go- está if you go a dando couple chapters- consejos en relación a aquellos que son débiles en la fe. If you go a couple chapters before that, he's giving advice for those that are weak in the spirit. Está hablando de que el deber del cristiano, cuál debe de ser. He's talking about the will of the Christian, the role. Y está terminando en este último And he's finishing with Capítulo. this in this last chapter, 16. chapter 16, Mire lo que dice comenzando en el versículo 17. starting in verse 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. ¿Cómo está su fe? How is your faith? ¿Cómo está su doctrina? How is your doctrine? ¿Cómo está en lo que cree? How is what you believe in? Porque el enemigo Because the enemy, anda como león rugiente Comes buscando like a quien devorar. a thief who wants to devour. El enemigo solo ha venido para hurtar, matar y He's destruir. only come to steal, and to kill, and to destroy.
Pero al que se mantendrá firme en contra de las acechanzas del enemigo But the ones who stand firm against the attacks of the es el enemy que se mantiene en la verdad. is the one who is firm in the truth. Ahora, ¿cómo entonces me puedo mantener? ¿Qué debo de hacer para mantenerme en la verdad, en esta fe verdadera? How can I stay in this truth? What can I do to maintain myself in this truth? Número 1, Number one, leyendo la palabra. you read your word, the word of God. No podemos decir que nos mantenemos en la verdad cuando no usamos el instrumento número 1 de donde proviene nuestra You doctrina. can't say that you're firm in the truth if you don't use the first instrument that talks about truth. Además de leerla, Aside from reading it, estudiarla. you got to study it. Y además de And estudiarla, aside from studying it, vivirla. you have to live it. Porque ¿de qué sirve leerla y estudiarla si no la vivimos? Because what's it worth if you read it and you study it if you don't live it? En cuarto lugar, In fourth place, o en segundo Second. lugar, gracias. a couple. En segundo lugar, In second place, debemos de mantener una vida de oración. we have to maintain a life of prayer Porque es esa comunión con el Señor because it is that communion with the Lord que nos ayudará a mantenernos en la verdad. that will help us to maintain ourselves in the truth. Porque si estamos en la verdad, Because if we are in the truth, fácilmente vamos a reconocer lo que no es verdad. we're going to quickly be able to understand what is not and to recognize what is not true. Mantengámonos entonces. Let's stand then Por together. eso es que debemos de tener esta comunión con el Señor, This is why we have to have this communion with the Lord. con esta relación con Él, viviendo en santidad. This is why you have to live in this sanctity and have this relationship with Christ. Y entonces And then vamos a reconocer lo que no es verdad. we'll recognize what is not true. Hace un tiempo atrás leí esto que me llamó mucho la atención. A while back I read this and it caught my attention. Este gobierno, This government, como muchos otros gobiernos, like many other governments around the world, pero lo que leí era basado en lo de una entidad de este gobierno, but when I read it, it was about this country, es que tienen un cuerpo especializado para identificar is that they have a group, a body that is specialized in identifying las monedas falsas, los billetes falsos. like fake bills. Porque hay un terrible problema en relación a los billetes Because there's a falsos. great problem with using fake bills. Esos billetes falsos, si se mantienen en circulación, vienen a afectar de alguna forma también la economía de las naciones. And those fake bills, if they continue and continue, then it eventually starts affecting the economy of our country. Pero lo que me llamó la atención era cómo las personas que están en esta entidad, cómo ellos practican o qué hacen para poder identificar fácilmente algo que no es verdadero. But what caught my attention is how these people, this group of people that specialize in this act, how they're able to quickly and effectively identify when there's fake bills. Mientras estaba leyendo, As I was reading it, de momento yo dije, ya sé qué es lo que ellos hacen. I quickly said, I got this. I know Y what they todavía no do. había terminado de leerlo. And I mean, I hadn't even begun to read ¿Y it sabes qué yet. fue lo que yo dije? And you know what I said? Para poder identificar los billetes falsos, tienen que estudiar los billetes falsos. So what I thought was that in order for them to identify fake bills, they have to study fake bills. Y no es así. And it's not like that. Seguí leyendo y después dije, y I continued después, to read. primero no lo entendía, pero at first I didn't después understand. dije, pues claro, But then I got it and I was no hay like, mejor wow, manera de hacerlo así. that's the best way. That's the only way to do it. Los que trabajan en esta entidad Who work, se the ones who pasan work, el tiempo they spend their time estudiando los billetes verdaderos, studying the real, true bills. no los falsos, Not the fake ones, los verdaderos. the true ones. Porque cuando saben bien cómo funciona el verdadero y cómo es el verdadero, Because once they know how the real one functions and works, fácilmente pueden identificar el billete falso. they can quickly identify the fake bill Con una observación, with just watching it porque sabe cuál es la verdad, because they know when it's the truth. se da cuenta cuál es la They mentira. understand when it's not. Al when it's a lie. tocarlos, Just to touch them. pueden darse cuenta qué clase de billete es. They can understand and then they quickly realize what kind of bill it En el is. mismo aspecto, también nosotros debemos de entender, por eso de vivir y de estar en la verdad, que es la palabra del Señor. In that same way, we have to understand and to live in the truth of what is the En Word el of God. momento que usted conoce bien la verdad de la palabra, The moment that you understand the truth of what it is, the Word of God, cualquier viento de doctrina falsa que venga y se acerque y quiere tratar de destruirlo, usted va a identificarla y el Espíritu Santo le hará testimonio también para rechazarla en el whenever nombre there's del a strong Señor. wind of false doctrine that might come your way, since you already know the truth, you are quickly to identify and to realize what is being said that is a lie.
Tengo que terminar, I have to finish. pero quiero mostrarle otro aspecto en relación de vivir en abundancia de la fe. But I want to show you another aspect of what it is to live in the abundance Mientras of faith. pasan los músicos, While the musicians come forward. que me ha llamado mucho la atención. Tal vez usted se ha fijado en esto, And it's caught my attention, and maybe you've noticed this. y si no, pues espero que el Espíritu Santo le hable. And if you haven't, I hope that the Holy Spirit can speak to you. Y es que Dios no quiere que vivamos en una escasez de fe. Is that God doesn't want us to live in a shortage of faith. ¿Usted se ha fijado lo que dice las Escrituras? Have you paid attention to what the scripture says? Muchas veces hemos malinterpretado el pasaje que si tuviera fe como un grano de mostaza, así es que necesito Sometimes nada más. we talk about, and we misinterpret when it says, if you only had faith the size of a mustard seed. Pueden ir pasando músicos. You guys can start coming. Pero mire lo que encontramos en varias situaciones que se presentó Jesús, que le pasó a los discípulos. But look at what we see when Jesus and the disciples encountered. Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. Jesús está hablando en los versículos 25 sobre el afán y la ansiedad. Jesus is talking about worry and anxiety. Y está tratando de enseñarnos a que no debemos de preocuparnos, de confiar de que el Señor es por nosotros. And he's trying to teach us that, that we shouldn't worry, that God has the control over us. Y está dando ejemplos de cómo las aves del campo no trabajan y el Dios las alimenta. And he's giving the example of how the birds do not work, but then God provides food for them. Y en el versículo 30 And in verse 30, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Y qué dice después? Hombres de poca fe. now in verse 30 it says, now if God so clothes the grass of the fields, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Jesús no está elogiándolos porque tienen una fe pequeña. And God isn't, Jesus isn't praising them for having little Más faith. bien le está llamando por cómo es que tienen tan poca fe. He's more demanding and asking, why do you have such little faith? En Mateo capítulo 8 In Matthew chapter 8, encontramos otro aspecto en relación a esto. we find another aspect in relations to this. Jesús había tenido un tiempo de ministración bien fuerte y después entró con sus discípulos a la barca. Jesus had a great time of ministry and of worship, and then he went with his disciples onto a boat. Y dice que en el momento que entró a la barca, él se echó a dormir. And it says that the moment that he got on that boat, he took a nap. Los discípulos estaban a cargo del manejo de la barca, de ir hasta el otro lado. The disciples were in charge of taking care of the ship and to taking it to the other Pero de side. momento vinieron vientos contrarios fuertes y comenzaron a mover la barca de un lado a otro. But all of a sudden there was strong winds that started to come and to start to sway the boat from back and forth. Versículo 24 del capítulo 8. And verse 24 in chapter 8. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Verse 24, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Después cuando ya los discípulos hicieron lo que podían hacer y miraron que no daba resultado, And when the disciples tried to do everything that they could, and they saw that there wasn't any results, fueron a correr hasta donde está Jesús. they went running to where Jesus was. Señor, sálvanos que perecemos. Lord, save us, we are perishing. Y en ese momento Jesús se despierta And that moment when Jesus wakes up, y en vez de felicitarlo y decirle, ay, qué bueno que por fin que vinieron a despertarme para hacer algo, and instead of congratulating them for saying, hey, good job coming to, you came to me to help you, en el versículo 26 Jesús les dice in esto. verse 26, Jesus tells them this. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? He said to them, why are you fearful, O you of little faith? Capítulo 14 Chapter 14, del libro de Mateo. book of Matthew. Una vez más los discípulos están en alta mar, Once again, the disciples are at high sea. pero esta vez es diferente a la anterior, But this time it's different than the time before, porque Jesús no está con ellos. because Jesus isn't with them. El tiempo ha avanzado. Time has advanced.
ya es hora ya es entrada la noche. And it's already time where night was falling. Versículo 25 nos dice de que es la cuarta vigilia de la noche. And in verse 25, we see that it was the fourth watch of the night. Y Jesús decidió ir hasta donde estaban sus discípulos. And Jesus decided to go towards where the disciples were. Y como ya no había otra barca And so there wasn't any other boat en el cual se podía montar para alcanzarlo, in which he could get on to reach them. todavía los helicópteros no se habían inventado para él tomar uno y que él lo llevara hasta donde estaba y él bajara hasta donde estaban ellos. Helicopters weren't invented yet that could just take him in the middle of the ocean and just drop him in there. Mucho menos la transformación o el traslado de esos como miramos futuristas, que uno está aquí y se puede... And a lot less was this- teleportation invented where you can just kind Esa era of la palabra, where you can go from teletransportación. one place to another quickly. Jesús decide ir de la mejor manera. Jesus decides to go in the best way. Interesante porque les quiere enseñar algo. Interesting because I want to teach you something. Se tira a caminar sobre las aguas. He decides to walk on the waters. No se preocupe, que yo también hubiera pensado que era un fantasma como usted. Don't worry, I would have also thought he was a ghost. Esto es lo que piensan los discípulos. This is what the disciples ¡Un think. fantasma! It's a ghost. Cuando Jesús se presenta y dice, no tenga miedo, soy yo. When Jesus tells them, do not be afraid, it Usted is sabe, me. usted sabe lo que dice Pedro. Do you know what Peter says? Si eres tú, If it is you, di que yo vaya y camine donde tú estás. tell me to come down of this boat and to walk towards you. Ahí Pedro está demostrando una fe grande. And there, Peter's demonstrating a very, very big faith. Porque estoy seguro que Pedro no había conocido a alguien que había caminado sobre las aguas antes. Because I'm pretty sure that Peter had never met someone who could walk on water before. Pero sí confiaba en el Señor. But he did believe and trust in Porque God. él dijo, Jesus. si eres tú, Because he said, if it is you, di que yo vaya. tell me to go down. Y cuando Jesús le dijo, ven, And when Jesus told him, eso come, fue más que suficiente. that was more than enough. Y comenzó a caminar. And he started to walk. Pero de momento, But all of a sudden, versículo 30. in verse 30, Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo but when he saw that the wind was boisterous, he was y afraid comenzó a hundirse. and began to sing. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. And he cried, saying, Lord, save me. Versículo 31. Verse 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió sobre él y le dijo, And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, you of little faith, why did you doubt? El tiempo me falta para mostrarles otros pasajes, I don't have enough time to show you other passages. pero que sí está donde Jesús le pregunta a sus discípulos por qué tienen poca fe. But there is times where Jesus has asked his disciples, why do you have such little faith? Lo que quiere decir que Dios no quiere que usted y yo vivamos de esa manera, con una fe escasa. What that means is that Jesus does not want us to live like they did with such little faith. Él quiere que vivamos con esa fe poderosa, en He wants abundancia. us to live in this powerful faith and this abundant faith. Y esa fe de abundancia no quiere decir que usted va a tener una tonelada de fe. And that doesn't mean that living in this abundance of faith, it means that you're going to have a ton of faith. Lo que quiere decir que sí, usted puede tener como fe como una semilla de mostaza. But it does mean that if you have faith like the size of a mustard seed, ¿Y qué es lo que quiso decir Jesús con eso? and what does Jesus mean by saying that? Que la semilla de mostaza, That the mustard aunque seed, es una de las más pequeñas, although it's one of the smallest es una seeds, semilla que produce mucho de esa semilla que es it's something plantada that en la tierra. produces a lot from that little seed that is planted. Y eso es lo que Dios quiere. And that is what God wants. Que nuestra fe produzca en That our abundancia. faith can produce in abundance. Que nuestra fe nos haga vivir rectamente delante de That our Él. faith can let us live righteously in Que front of nuestra Him. fe nos haga vivir aún en medio de los problemas. That our faith can help us live even amongst the problems. Porque no es si los vientos van a venir o no. Because it's not if the winds are going to come or not. Los vientos van a venir. The winds are going to Los come. problemas van a venir. problems are gonna come. Las situaciones difíciles van a venir. Difficult situations are going to come. Las enfermedades van a venir. Disease is going to come. Sequías van a venir. Drought. Problemas financieros van a Financial venir. problems are going to come. Toda clase de problemas pueden venir. All kinds of problems will come. Pero el que vive en la abundancia de la fe del Señor The ones who live in the abundance of puede the faith estar in Jesus Christ firme can en stand medio de firm todos esos in the problemas. middle of all those problems. A eso es que nos está And llamando a that is vivir. what He's calling us to. Y esa fe And that faith
Lo lindo es The beautiful thing about it que produce milagros. is that it produces miracles. Produce cosas maravillosas. It produces marvelous Porque things. esa fe no es nuestra. Because that faith is not ours. Es la fe que ponemos en nuestro Señor y It's the Salvador. faith that we put in our Lord Póngase de Jesus. pie conmigo. Please stand. Yo no sé si hay alguien aquí que ha estado atravesando por problemas y I don't know dificultades if there's somebody here who has been going through problems and difficulties o por enfermedad. or through sickness. Yo estoy aquí para decirle I'm here to tell you que todavía no ha habido, no lo hay, ni habrá cosa difícil para Dios. that there is still nothing that has been, that will be, or that will ever be Que el difficult for Dios God. nuestro es el mismo ayer, hoy y por los siglos. The God that we believe in is the same yesterday, today, and for Ese forever. es el Dios omnipotente. He is the omnipotent God. Él es el Dios majestuoso. He is the Fiel a majestiful su God. palabra. He's faithful to His word. Tiene fe. Do you have faith? Ya la hermana pasó aquí. Our sister already Y came vamos a forward. orar. And we're going to pray. Y vamos a creer. And we're going to believe. Pero si hay alguien que más que necesita oración, But if there's anybody else that needs prayer, tal vez usted está pasando como los discípulos. maybe you're struggling like the Tal disciples vez did. se siente que el problema lo está tirando de un lado a otro como ellos estaban en la barca. Maybe you feel like the problems are swaying you from side to side like they were in the Venga, boat. pase aquí. Then step forward. Come to Permítame the orar front. por usted. Allow us to Para pray que for el you Señor lo fortalezca en su fe. so that God can give you strength Y in your usted se faith mantenga firme. and that you can stand firm. Alguien más que diga yo ore Anyone por mi else pastor. who wants Venga, that prayer, venga. come forward. Esta es nuestra fe. Esto es lo que This creemos. is our faith. This is what we believe in. Esto es lo que confiamos. This is what we believe. We Dios es trust. fiel. God is faithful. Dios es bueno. God is good. Dios es poderoso. God is powerful. No hay nadie como nuestro There is Dios. no one like our God. Poderoso su nombre es. Cante, diga. Poderoso su nombre es. En nombre de Jesús. Esa es la fe. That is faith. Necesito hombres y mujeres de fe que I pasen need men aquí and detrás women de of mis faith who can hermanos come here. para que me Pray. ayuden a Who ministrar. can help minister. Vamos a hablar del poder, ministrar del poder de Dios. Minister the power of God. Mientras usted alaba al Señor, While you worship mientras God. usted exalta a While you Dios. exalt God. Esta es nuestra This fe. is our faith. No hay nadie como Jesús. There is no one like Al Jesus. nombre de Jesús se dobla name of toda Jesus. rodilla. Al nombre de Jesús toda lengua In the name of Jesus, all tongues. va a tener que It's confesar going to have to confess que Él es el Hijo that de He is the Dios. Son of God. Él es el Todopoderoso. He is the all-powerful. Aleluya. Alabe al Señor Worship mientras God. oramos. Poderoso su nombre es, poderoso